circulación de vehículos. Naturalmente, hay otros impuestos que se pagan, pero nosotros estos son los que vamos a ver. O sea, lo que nos interesa en derecho tributario es las normas jurídicas que regulan los tributos, que establecen los tributos, porque lógicamente lo que le interesa al Estado es asegurar la recaudación de los mismos. ¿Y por qué es que le interesa asegurar la recaudación de los mismos? Porque si ustedes se recordarán, yo les dije que el Estado necesita recursos no para tenerlos en el banco, no para guardarlos, sino necesita los recursos para poder satisfacer las necesidades de la población. Así como nosotros tenemos la obligación constitucional de contribuir al gasto público, el Estado también tiene su obligación y el Estado la obligación que tiene es satisfacer las necesidades de la población. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos, particularmente de los tributos, se encuentra el derecho tributario. Muchos autores, y particularmente el que lo indica así, que es Giuliani von Rush, dice, el derecho tributario es un género y tiene ciertas especies. ¿Cuáles son esas especies? Aquí tendremos que decir que el derecho tributario para su estudio se divide. Sí, ¿cómo no? ¿Alguien me levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Necesitan algo por No, ahí? licenciada, solo saludaron en el chat. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces, tendremos que decir que hay derecho tributario, material o sustantivo. Hay derecho tributario formal, derecho tributario constitucional, derecho tributario internacional, derecho tributario penal, derecho tributario procesal. Esas son las ramas del derecho tributario que existen. Derecho tributario material o sustantivo, derecho tributario formal, derecho tributario constitucional, derecho tributario internacional, derecho tributario penal y derecho tributario procesal. Miremos la primera clasificación. La primera clasificación es derecho tributario material. Este derecho tributario también podemos denominarlo derecho tributario sustantivo. ¿En qué consiste este derecho tributario? Este derecho tributario lo que regula son los distintos aspectos sustanciales de la futura relación o del futuro vínculo que se va a dar entre el Estado y los sujetos. Esos sujetos son los contribuyentes que están sometidos al poder imperio. Y esto es con motivo de los tributos creados. Entonces, ustedes saben que en la relación jurídica tributaria siempre hay un vínculo que une al Estado como sujeto activo con el contribuyente como sujeto pasivo, que lógicamente están sometidos estos sujetos activos, sujetos pasivos al poder imperio del Estado. ¿Cuál es ese poder imperio del Estado? A esa fuerza que hace el Estado con un contribuyente y lo obliga de conformidad con la ley a que pague los impuestos. Lógicamente, ese poder imperio solo el Estado lo tiene, no lo tiene nadie más. Y cuando es ejercido por las municipalidades, es porque le ha sido dado del poder central. Y aquí, lógicamente, esta relación, este vínculo es con motivo de los tributos creados. Lógicamente, este derecho tributario material o sustantivo
es el llamado derecho de las obligaciones tributarias. ¿Qué comprende este estudio? ¿Qué comprende este derecho? Comprende al hecho imponible o al hecho generador de tales obligaciones. O sea, cuando nosotros oímos hecho imponible y hecho generador, ¿en qué estamos pensando? Es lo que origina el pago de los impuestos. Por ejemplo, en el IVA, ¿cuál es el hecho imponible o cuál es el hecho generador? La venta, el alquiler. Digamos, en el impuesto único sobre inmuebles, ¿cuál es el hecho imponible? El hecho de que usted tenga en propiedad como usufructuario un bien inmueble. Digamos, en el impuesto de circulación de vehículos, ¿cuál es el hecho imponible? ¿Cuál es el hecho generador? Que usted tenga un vehículo, que aparezca en la Superintendencia de Administración Tributaria a nombre suyo y tenga que pagar impuestos. Entonces, lógicamente, en ese hecho generador, nosotros vamos a ver las figuras de las exenciones, los beneficios tributarios, vamos a ver los elementos de las obligaciones tributarias, cuáles son esos elementos, vamos a ver cuáles son los sujetos. Ustedes saben que tributariamente solo hay dos sujetos, hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. ¿Cuál es el sujeto activo? El Estado, porque el Estado, haciendo uso del poder imperio, obliga al contribuyente al pago de los impuestos. El objeto, la fuente, la causa, y sumado a eso, elementos cuantitativos. Y cuando nosotros estamos hablando de elementos cuantitativos, nos estamos refiriendo al cuánto vamos a pagar cuando se establece ese vínculo que se da entre el Estado y el contribuyente. Lógicamente, aquí también en ese derecho tributario material vamos a ver los modos de extinción, cómo se extingue la obligación tributaria. Vamos a ver los privilegios y las garantías. ¿Cuál es el derecho formal tributario? El derecho tributario formal es llamado también derecho tributario administrativo. Y este derecho lo que hace es completar al derecho material o sustantivo. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Bueno. Entonces, este derecho tributario formal está constituido, está formado por reglas jurídicas. Reglas jurídicas dispuestas a comprobar si se corresponden en el caso concreto. Cuando ya se mira el caso concreto para ver si esa norma jurídica que está contenido en la ley tiene aplicación. Por ejemplo, miremos, si esa ley que contiene el impuesto único sobre inmuebles me es aplicable a mí. Lógicamente, si yo tengo un bien inscrito, ya sea como propietaria o como poseedora. Entonces, sí, lógicamente, tenés que saber positivamente que es el complemento a ese derecho material o sustantivo que es completamente importante. El fisco dice, lógicamente tenemos que comprobar si corresponde en el caso concreto que el fisco perciba de determinado contribuyente una suma en concepto de tributo. Y también la forma en que esa obligación se transforma en un importe tributario líquido. ¿Qué quiere decir eso? Cuando esa obligación se transforma en dinero, en ese dinero que podrá ingresar a la Tesorería Nacional. Ahora miremos cuál es el derecho tributario constitucional.
Si ustedes se recuerdan, para los que estuvieron conmigo, yo les dije desde el semestre pasado, que como, que así como el derecho penal se basa lógicamente en el derecho tributario, en el derecho constitucional, el derecho tributario igualmente está regulado en la Constitución y está desarrollado en el Código Tributario y en las normas existentes. Entonces, ¿qué es derecho tributario constitucional? Es el conjunto de normas y principios jurídicos que surgen de las constituciones, que surgen de las cartas magnas, referentes a la delimitación de competencias tributarias entre distintos centros de poder. Digamos, ¿de dónde salen los principios fundamentales del derecho tributario? Salen y se establecen en la Constitución. Y ahí, en la Constitución, en esas normas jurídicas, se delimitan esas competencias tributarias. Y esto lo que debemos nosotros entender es que el Estado y las municipalidades son las que regulan el poder frente a los sometidos. ¿Quiénes son los sometidos? Los contribuyentes. ¿Cuáles son esos contribuyentes? Los que aparecen en las leyes tributarias como los obligados a pagar los impuestos. Y lógicamente esto lo que hace es dar origen a los derechos y a garantías de los particulares, que son conocidos como las garantías o principios de los contribuyentes y que están desarrolladas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí nosotros tenemos el principio de legalidad, el principio de capacidad de pago, el principio de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, en nuestra Constitución aparece lo que son los tribunales contencioso administrativo. Aparece toda la obligación de este proceso en el campo tributario. Entonces, ahí es donde surgen, lógicamente, estos principios que luego son desarrollados en las normas ordinarias. Derecho tributario penal. Lógicamente, cuando nosotros hablamos del derecho tributario penal, estamos hablando de un conjunto de normas jurídicas referentes a la tipificación de los ilícitos tributarios y a la regulación de sus sanciones. Hay varios artículos dentro del Código Tributario donde está falsedad material, ideológica, el delito de perjurio, defraudación tributaria, todo eso está en el Código Tributario y lógicamente están tipificados como un delito o falta. Y si están tipificados como delito o falta, lógicamente también están las sanciones a las cuales la persona se hace acreedora si comete estos ilícitos tributarios. Ahora, derecho tributario procesal. Yo les dije a ustedes que el derecho tributario tiene dos procedimientos propios y es el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, que lógicamente lo que va a conocer es la juridicidad del acto. Y siempre va a plantear ese procedimiento el contribuyente que se sienta afectado por un cobro de un impuesto de la Superintendencia de Administración Tributaria. Y lógicamente luego les dije que está el procedimiento, el proceso económico coactivo, que lógicamente para que pueda darse el proceso económico coactivo, ¿qué se necesita? Que exista un título ejecutivo que trae aparejada una cantidad líquida exigible y de plazo vencido. Entonces, lógicamente, cuando nosotros hablamos de derecho tributario procesal,
Estamos incluyendo un conjunto de disposiciones que regulan la actividad jurisdiccional del Estado para poder aplicar el derecho tributario. Si ustedes se recuerdan, el contencioso administrativo en materia tributaria tiene unas características muy propias, y la característica muy propia es que es en única instancia, y para esa única instancia la conoce un tribunal especial que está formado por 3 magistrados de lo contencioso administrativo. Entonces, aquí también lo que vamos a hacer es estudiar la organización y el funcionamiento interno de los órganos que ejercen tal actividad, como el régimen jurídico y la actuación de los sujetos procesales. Derecho penal internacional. En el derecho derecho tributario internacional, lo que vamos a ver es porque está constituido por un conjunto de normas que rigen las relaciones y situaciones de carácter tributario internacional, a fin de evitar la doble imposición e implementar medidas para prevenir y reprimir los ilícitos tributarios y coordinar los sistemas tributarios de los distintos países. Lógicamente, en este campo hay que pensar cuando hay un producto que se produce en el extranjero con unas normas tributarias que va a venir con ciertas características a Guatemala, y hay que estudiar para que no exista una doble imposición, que por lo mismo se pague impuesto aquí, se pague impuesto allá. Y lógicamente para poder reprimir esos ilícitos tributarios, que sería, por ejemplo, la defraudación tributaria, que abarca varios países. Bueno, de eso que hemos leído, ¿alguna duda, alguna pregunta para que las podamos ir resolviendo? ¿Tienen duda, pregunta? Bueno, entonces, si ustedes miran, el contenido del derecho tributario tiene 2 partes. Tiene una parte general, como el Código Tributario, y una parte especial. ¿Cuál es esa parte especial? Esa parte especial se integra con el estudio del contenido de cada uno de los tributos. Entonces, lógicamente, si ustedes revisan el artículo 11, les pregunto, ¿por ahí andan todavía o no están por ahí? Sí, licenciada, aquí estamos. Entonces, si ustedes, mírenme por favor el tema 11, donde están análisis y casos prácticos sobre, y dice, la primera que aparece es el Código Tributario. Dentro del contenido del derecho tributario, el Código Tributario contiene la parte general, porque va a aplicarse generalmente a todos los tributos. Y luego tenemos una parte especial. ¿Cuál es la parte especial? Es la que se integra con el estudio de lo contenido en cada uno de los tributos. ¿Cuáles son esos tributos que nosotros vamos a ver? Este impuesto sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles, impuesto al valor agregado IVA, impuesto de timbres fiscales y papel especial del protocolo, impuesto de herencias, legados y donaciones, y ley del impuesto de circulación de vehículos. Entonces, miren cómo es el contenido. El contenido tiene una parte general, código tributario. ¿Por qué? Porque es aplicable a todos los tributos, y una parte especial que se integra con el estudio de lo contenido en cada uno de los tributos. El derecho tributario en la doctrina italiana, española, brasileña y latinoamericana es conocido con el nombre de derecho tributario. En la doctrina alemana es conocido con el nombre de derecho impositivo. En la doctrina francesa y anglosajona se le conoce con el nombre de derecho fiscal. Entonces, es dependiendo de la doctrina el nombre que va a ir recibiendo el derecho tributario.
Repitiendo, si es en la doctrina italiana, española, brasileña y latinoamericana, se le va a conocer con el nombre de derecho tributario. En alemán, como derecho impositivo. En la doctrina francesa y anglosajona, derecho fiscal. Y aquí nosotros tenemos que tomar en consideración algo, y es muy importante que ustedes tomen nota de esto. Que aunque la palabra físico tiene en rigor un concepto más amplio que tributo, porque físico no solo lo comprenden este tipo de recursos, sino también los recursos estatales en general. Por ejemplo, explotación del patrimonio del Estado, la emisión de la moneda, de los empréstitos o del crédito tributario. Es importante saber que nosotros, bajo esas características, le denominamos en Latinoamérica y en Guatemala, particularmente, derecho tributario. ¿Cuáles son las características que tiene el derecho tributario? Son varias, pero la principal, la primera característica se conoce con la coacción de la génesis del tributo. Ahí estamos hablando de, cuando hablamos de coacción, hablamos de fuerza, en la figura del tributo. Y aquí tenemos que saber que el objeto de la prestación, el objeto de pagar el impuesto, surge como consecuencia de la potestad tributaria del Estado, que a su vez se deriva en el poder imperio. El poder imperio es esa posibilidad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos y que son exigidos para que los contribuyentes los paguen. Por eso es que aquí dice la potestad tributaria se da cuando surge el tributo. En esa potestad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos que van a ser pagados por los contribuyentes, aunque no estén de acuerdo, y aunque lo hagan en contra de su voluntad. Díganme ustedes cuántos de nosotros pagamos los impuestos en contra de nuestra voluntad. Yo diría un porcentaje muy alto. Porque es que si miramos, por ejemplo, miremos en el impuesto sobre la renta. Para una persona que gana más de 25,000 cada mes, ¿qué significa? Pagar un mes de trabajo en el impuesto. Un mes de una actividad personal que podría ser utilizada muy bien por la familia de cada contribuyente. De la manera en que quisiera, pero que como el ejercicio de ese poder tributario nos obliga a pagarlos. Entonces lógicamente, ahí es donde entra fundamentalmente que muchos contribuyentes no estén de acuerdo con pagar impuestos. Y si al final de todo ustedes miran que los impuestos no han sido pagados apropiadamente, como que esto causa un dolor, pero como la Constitución dice que tenemos que contribuir al gasto público, ahí tenemos que ver cómo vamos a pagar los impuestos. Nos guste o no nos guste, nos encontremos satisfechos o no de lo que el Estado nos está dando. Luego hay otra característica, y es que la coacción es normada. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la coacción que el Estado ejerce sobre el contribuyente es emanada de la potestad tributaria. No es ejercida arbitrariamente en los estados de derecho. No es relación de fuerza, sino relación de derecho. Esa potestad tributaria se convierte entonces
en la facultad normativa del Estado. ¿Qué quiere decir esa facultad normativa del Estado? Es la facultad de dictar normas jurídicas creadoras de tributos. Porque lógicamente esa coacción, esa fuerza, debe de estar contenida en una ley. Por eso es que la coacción es normada. ¿Y dónde está normada? En las normas jurídicas y lógicamente están contenidas en la ley. Por eso es que nosotros miramos que todas las normas jurídicas que generan tributos están contenidos en leyes que han sido aprobadas por el Congreso de la República y que lógicamente tienen todo ese paso legal al cual hace referencia la Constitución de Guatemala. La otra característica es la finalidad de cobertura del gasto público. La finalidad de cobro coactivo es la cobertura del gasto público, pues mediante el gasto público el Estado tiende a la satisfacción de las necesidades públicas que dan nacimiento al Estado y lo justifican. Por eso yo les decía a ustedes que el Estado no cobra impuestos porque quiera llenarse de dinero, porque quiera tener unas cuentas millonarias en el banco, no, porque tiene que darle cobertura al gasto público. Y cuando le da cobertura al gasto público, lo que está haciendo es satisfacer las necesidades de la población. Por eso, si ustedes leen esto, dice que la finalidad del cobro coactivo es la normada, es la cobertura del gasto público, pues mediante el gasto público el Estado tiende a la satisfacción de las necesidades públicas que dan nacimiento al Estado y que lo justifican. El otro elemento se llama capacidad contributiva, o sea, a la capacidad de contribución que tiene, valga la redundancia, el contribuyente. Si el tributo nace por razones económicas, ¿cuál es esa razón económica? La necesidad que tiene el Estado de tener el dinero suficiente para dar cobertura a las necesidades públicas. Entonces, lógicamente, aquí, como lo indica Héctor Villegas en su libro Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario, que el aporte se produzca según pautas económicas, cuyo criterio de graduación del aporte de los individuos del gasto público será la capacidad contributiva de los mismos. Y aquí lo que se aplica es el que más gana, más paga. El que más tiene, más paga. El que tiene el mejor carro paga más. El que tiene el inmueble más caro paga más. ¿Y aquí qué se aplica? La capacidad contributiva de los mismos. Lógicamente, a estos 4 elementos, ¿cuáles son? El primer elemento, que es la coacción en la génesis del tributo, la coacción normada, la finalidad de la cobertura del gasto público y la capacidad contributiva. Pero la tratadista García Vizcaíno da otras características o aumenta otras características del derecho tributario. ¿Y qué aumenta ella? ¿Qué es lo que ella dice que debe de ser otras características? Ella dice que el derecho tributario cuenta con normas específicas, aplicables únicamente en el ámbito tributario. Lógicamente, ahí miramos que tiene un contenido general y un contenido especial. Luego dice ella que el derecho tributario es una rama del derecho público. Creo que eso ni siquiera nosotros lo tenemos en duda, porque si ustedes analizan los dos sujetos que intervienen en el derecho tributario, se van a dar cuenta que en primer lugar está el Estado y luego está el contribuyente. Entonces, lógicamente, estamos hablando de un derecho público. En tercer lugar, dice ella que el derecho tributario se caracteriza por su poder imperio.
ya que aplica su poder de coacción para dar nacimiento a los distintos tributos. O sea, el Estado decide que va a crear un impuesto y lo hace. Decide que el hecho generador va a ser tal cosa y así lo plasma, que va a ser pagados por todos y así lo pone, que va a ser pagado solo los por mayores de 18 años, lo pone lo que quiera. ¿Por qué? Porque está aplicando su poder de coacción que permite o que da nacimiento a los distintos tributos. ¿Y por qué le interesa al Estado tener diferentes tributos? Porque le interesa poder juntar el dinero que le permite satisfacer las necesidades de la población. También le agrega, le sigue agregando García Vizcaíno y dice, todas las normas creadas deben de estar contenidas en la ley. Y ustedes vieron el semestre pasado, en qué consiste el principio de legalidad. Y el principio de legalidad consiste en la aprobación de una ley para poder cobrar el impuesto. Si la ley no existe, no se puede cobrar el impuesto. La finalidad de cobertura del gasto público es decir, que se contribuya con el gasto público, ya que éste tiende a la satisfacción de las necesidades públicas. Y luego está la capacidad contributiva. ¿A qué se refiere la capacidad contributiva? A que el aporte de los contribuyentes obligados se da por pautas económicas. ¿Y cuáles son esas pautas económicas? Conforme a la aptitud económica de los mismos y son todos esos parámetros que yo le esté diciendo. Usted compra el mejor carro, paga más impuestos. Usted compra siempre impuestos, siempre compra vehículo del año, tiene que pagar más impuestos. Ahora, ¿cuál es el desarrollo histórico? Hasta lo que vamos, dudas, preguntas, comentarios, y aquí los escucho. Dudas, preguntas, comentarios. ¿No tenemos dudas? Pues más un comentario, licenciada, es que, bueno, tal vez hasta que se profundice en la ley del IUS y aún el impuesto de circulación, porque como se desarrolla acá en la parte de las normas tributarias, en base a la capacidad contributiva. A veces el tema de los valores que tienen en especial las propiedades, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me surge la duda, porque ¿cómo hacen ellos esta ley? Es como que uno tuviera siempre esa capacidad de pago y realmente pues no es así. Hay muchos factores que el mismo país como tal no ofrece. Entonces, está pagando sumas trimestrales y a veces se ven unos uses que ya no dan ni siquiera, pues ya parecen más alquileres que impuestos. Entonces, ahí es donde yo siento que no hay una congruencia entre la ley y los principios o lo que se dicta. Pero yo lo que creo que ese artículo, lo único que debió haber tenido es un artículo donde dijera que cuando la persona ya estuviera fuera de la edad productiva, ya no iba a pagar el IUSI. Pero por ejemplo, digamos, si usted tiene dinero para comprar un inmueble que vale 3 millones, tiene que tener dinero para pagar el impuesto. Bueno, y regularmente también ve el tema de herencias y legados, ¿verdad? En cambio, porque no siempre se adquiere de esa forma. No, ¿cómo de herencias y legados? No entiendo yo esa interrelación entre una cosa y otra, porque... La propiedad siempre va a estar fraccionada a un valor que se tiene que cumplir, no solo cuando se compra, cuando uno tiene el poder adquisitivo de hacerlo, supongamos que también cuando se hereda. Por eso, ahí también, bueno, pero la herencia es un regalo, y si a usted le están regalando algo, lo único que usted va a pagar es el impuesto del IUSI. El problema sí es eso, que en muchos países del mundo dice que para los jubilados que durante todo el ejercicio de su vida lo único que adquirieron es un inmueble, sí debería de haber una norma que diga que cuando usted ya está jubilado ya no va a pagar. Lógicamente, pero recuérdese usted que ahí lo crea el Estado precisamente con ese poder imperio que tiene
es como crea los impuestos. Sí, deberían de ser revisados, pero también le digo, digamos, por ejemplo, si a usted le regalan un inmueble que vale 2 millones, lo único que va a pagar usted es el impuesto de herencias, legados y donaciones. Es lo único. En teoría, ¿verdad? Pero supóngase que conforme a eso viene una serie, si es testado o no, bueno, sobre todo en intestados, ¿verdad? Que hay que hacer el avalúo del inmueble y todo. Entonces el inmueble queda con un valor ya que ya representa, como le digo, ya como una especie de renta. Sí, sí. Entonces ahí es donde que yo me produce Tiene razón, pero ahí solo hay una respuesta. ¿Y sabe cuál es la respuesta? El poder tributario del Estado. Exacto. Ese poder que le permite, lógicamente, crear los impuestos y poner las tasas que él considera. Pero de que sí hay inconveniente en eso, sí, hay inconveniente en esos casos. Sí, tiene razón. Gracias. Bueno, ahora el desarrollo histórico. Ese desarrollo histórico nosotros lo vamos a ver enfocados en Héctor Villegas. Y Héctor Villegas es un especialista en derecho tributario y él dice que si nosotros nos vamos al código de Justiniano, al derecho romano o al jus civil, vamos a ver que el derecho civil ha sido el derecho madre. Para algunos autores ha sido el tronco común, de donde se han ido disgregando las restantes ramas del derecho. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos aquí que poner la óptica que el desarrollo histórico del derecho tributario comienza en el derecho civil. En ese derecho civil que ha sido conocido con el nombre de derecho madre o tronco común, del cual se han ido disgregando las restantes ramas del derecho. Recordemos que el jus civile romano se constituyó en la ley común de todo el imperio y que comprendió tanto derecho público como derecho privado. ¿Esto quién lo dice o dónde está? Está en la codificación o en el código de Justiniano. Posteriormente, ustedes saben que se dio la caída del Imperio Romano. Entonces, los textos sobre organización estatal y su administración que formaron parte del derecho público se agruparon en reglas diferenciadas, de tal manera que el derecho civil o derecho común pasó a significar derecho privado. Con posterioridad y al independizarse el derecho comercial, se le consideró como integrante del derecho privado. Aquí nosotros tenemos que ver también lo que dice Catalina Vizcaíno. O sea, les conté que Catalina Vizcaíno es maestra titular de la Universidad del Uruguay. ¿Qué dice ella? Ella nos habla un poco de la evolución histórica de la tributación. O sea, nos habla de los tributos. Y ella dice que con el aparecimiento del Estado moderno, aparecieron los tributos en sentido estricto. Esto es como una manifestación del poder imperio del Estado. Sin embargo, dice, a lo largo de la historia, antes de que apareciera el Estado, se sucedieron prestaciones exigidas por reyes, por príncipes, por los señores feudales, a las que ella también les llama tributos. Nos pone el ejemplo ella de que en la India, en el Arthashastra o la ciencia de la riqueza de Kautilya, cuya antigüedad se remonta a 300 años antes de Cristo, se halla un principio que luego desarrolló Adam Smith entre las reglas clásicas. Es de la recaudación tributaria que se encuentra en el libro La riqueza de las naciones. Cuando ustedes tengan tiempo, y se los dije desde el año pasado, traten de leer ese libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y se van a dar cuenta cómo Adam Smith con esa
profundidad tan clara nos ha llevado a conceptos que hoy por hoy son la base de la tributación y que hoy por hoy se siguen aplicando con la misma fuerza y con la misma necesidad. Él indica que así como los frutos deben de ser cosechados del árbol cuando están maduros, así los recursos deben de recaudarse cuando las rentas estén presentes. Él dice que en el antiguo Egipto había ciertos gravámenes. Se gravaban consumos y se gravaban los réditos en la época de los potoleos. Entonces, sí hay, lógicamente, muchos antecedentes importantísimos de la recaudación. El derecho tributario ha sido desarrollado intensamente en la doctrina. Por eso les decía, como autora ha sido desarrollado. Si hay 20 autores lo han desarrollado, unos más importantes que que otros, pero ahí es donde se van estableciendo. Pero surgió una necesidad imperiosa de codificarlo. Y esa necesidad se dio en nuestro país, en donde a pesar de múltiples años de espera, el esfuerzo y la petición concreta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, por fin fue codificado. Entonces yo les pregunto, ¿dónde creen ustedes que está codificado el derecho tributario? A ver ahí, ¿quién me dice? ¿Dónde está codificado el derecho tributario? En el Código Tributario. Así es, perfectamente, en el Código Tributario. Y lógicamente, ¿cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos de esa manifestación, digamos, de esa necesidad que hubo de poder agrupar todo el derecho y concretarlo en el Código Tributario? En Alemania tuvo lugar la primera manifestación en ese sentido. Y lo primero que se dio fue el ordenamiento tributario del Reich. Esto lo hizo Eno Becker y en Alemania fue sancionado en el año de 1919. 20 años más tarde, nuestro vecino México, tomando como modelo el código alemán, sancionó en 1939 ellos su ordenamiento jurídico. Le siguió con unos años de diferencia, pero ya no muchos, Argentina en 1943. Y en Brasil fue sancionado en el año de 1966. ¿Qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica lo que hizo fue, en Latinoamérica o América Latina, se elaboró un modelo de código tributario para toda América Latina. Lógicamente fue hecho por personas con una gran experiencia, con tributaristas, pero de renombre. Ahí estuvieron, digamos que hoy por hoy se consideran clásicos del derecho tributario. ¿Quiénes estuvieron aquí? Ramón Valdés Costa, Rubens Gómez de Sousa, Carlos María Giuliani Fonrush. Y este trabajo terminó de realizarse en el año de 1967, un año después en que en Brasil fue sancionado el Código Tributario. Lógicamente, a fin de sistematizar principios generales predominantes en el derecho tributario y procurar la unificación de disposiciones dispersas de regímenes tributarios de América Latina. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Por ejemplo, si ustedes iban a plantear un procedimiento contencioso en materia tributaria, resulta que la ley del timbre tenía sus normas, sus sanciones, y que eran diferentes a la ley del impuesto de herencias, legados y donaciones, diferentes a la ley del impuesto único, diferentes
Esto se volvía un enorme relajo para el propio abogado en el ejercicio de la defensa. Por eso, lógicamente, en esa protección que el Colegio de Abogados tiene que hacer de sus asociados, fue que de esa necesidad imperiosa fue donde salió la idea de tener que unificar todas las normas tributarias generales en el Código Tributario. Lógicamente, ¿y esto para qué sirvió este código modelo? Sirvió para que los códigos tributarios de países latinoamericanos y aún importancia mundial pudieran tener un código muy parecido, y de ahí viene, por ejemplo, la SAT. Ustedes miran que en Guatemala es SAT, en Honduras es SAT, en México es SAT. ¿Por qué? Porque seguimos el modelo de código tributario para América Latina. ¿Quién propició ese modelo de código tributario? Lo propició la OEA y el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Y al fin, después de muchos intentos, fue sancionado en Guatemala el Código Tributario en el año de 1991 y fue aprobado con el nombre de Código Tributario. De 1991 para la fecha, pues ha tenido algunas modificaciones que por el pasar del tiempo se han hecho completamente importantes. La principal entidad de América Latina vinculada con derecho tributario se llama Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. La más prestigiosa entidad internacional se llama IFA, que es la International Fiscal Association. Esas dos son las dos asociaciones, el Instituto Latinoamericano y la Entidad Internacional Fiscal Association. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ustedes saben que durante hace mucho tiempo, y esto ya lo vimos nosotros, solo es un pequeño repaso del derecho financiero, se ha discutido en la doctrina la autonomía del derecho tributario. Durante lo largo de la historia se ha discutido mucho sobre esta situación y la discusión se ha centrado en tres teorías. Hay algunos tratadistas que no las llaman teorías, sino que ustedes las van a ver en el libro con el nombre de corrientes. Hay una teoría que niega todo tipo de autonomía y dicen que el derecho tributario no es autónomo porque está subordinado al derecho civil. Eso es lo que creen. Lo que sí es que no está subordinado al derecho civil, lo que sí es tomamos algunas figuras civiles que nos sirven, por ejemplo, para poder solucionar ciertos problemas. Por ejemplo, si ustedes buscan dentro del Código Tributario qué es herencia, qué es donación, qué es proceso intestado, no lo van a encontrar. Pero tomamos esas figuras del derecho civil y nos ayudan a resolver los problemas que cotidianamente se van a ir dando. Luego tenemos la segunda teoría y es la que estima que el derecho tributario es una rama del derecho administrativo. Esta teoría tiene mucha relevancia y encierra mucho contenido, pues no solo es sostenida por los administrativistas. ¿Quiénes son estos? Son Alessi, Gaetano o Vita, sino también tiene destacados especialistas de derecho tributario en donde están los italianos Giannini y Brusmeite. Entonces, no es el derecho tributario no es ni una rama del derecho civil, ni es una rama del derecho administrativo, sino que nos tenemos que ir a aplicar la tercera tesis. ¿Y qué considera la tercera tesis? Que el derecho tributario es autónomo de las demás ramas del derecho. Se considera que una disciplina es autónoma cuando aparece integrada
por un haz de relaciones homogéneas o cuando su contenido se constituye por normas de la misma especie jurídica. Entonces, lógicamente aquí es que la autonomía es una disciplina jurídica que entraña la afirmación de que un orden real del derecho está caracterizado por un específico. Un específico objeto que se instrumenta en normas propias, que se sustenta en conceptos y principios propios. Entonces, lógicamente, cuando se comenzó el debate sobre si el derecho tributario era autónomo o era parte del derecho civil o era parte del derecho administrativo, se suscitó, como ocurre siempre, que una nueva rama del derecho aspire a su reconocimiento. Y aquí el problema central, ¿en dónde se dio? ¿En dónde lo tuvimos? Se dio como relación al derecho privado y concretamente al derecho civil, porque los civilistas y los administrativistas ayudaron a que este deslinde fuera reconocido como necesario. Trotavas puso de manifiesto que la doctrina civilista partía de un error y era de considerar al derecho tributario como una ciencia secundaria y que las diferencias entre el derecho civil y el derecho tributario obedecen a cuestiones de simple técnica fiscal. Y al tomar estas consideraciones que se dan del derecho civil, del derecho administrativo, nosotros podemos llegar a una afirmación. ¿Y cuál es esa afirmación? Que el derecho tributario es autónomo. Y aquí la pregunta del millón o la pregunta que todos ustedes se van a hacer es, ¿por qué es autónomo? Porque su contenido está constituido o se constituye por normas de la misma especie jurídica, sus propias doctrinas, sus propias figuras y sus propios elementos. Dudas, preguntas, aquí estamos para resolverlas. Dudas, preguntas, comentarios, sin pena. Bueno, vamos a pasar al segundo punto del programa. ¿Cuál es el segundo punto del programa? Vamos a ver los principios fundamentales del derecho tributario. ¿Cuáles son esos principios fundamentales? Principio de legalidad, principio de capacidad de pago, principio de igualdad, principio de generalidad, principio de proporcionalidad y el análisis de los principios del derecho tributario. Para los que recibieron conmigo la clase, se dan cuenta que prácticamente esto es un repaso, pero que ahora nos vamos a inclinar para ver los principios del derecho tributario. Estos principios son los mismos principios que nosotros vimos el semestre pasado. O sea, aquí lo que nosotros vamos a tener es un repaso. Y en este repaso se hace muy importante que tengan un nuevo libro a la par. ¿Cuál es ese libro a la par? A ver, ¿quién me dice qué libro es importante que tengamos a la par ahorita que vamos a estudiar? Para que vamos a entrar, para que vamos a estudiar los principios fundamentales, a ver. El Código Tributario. Ok, pero en el Código Tributario no está ni el principio de legalidad, ni el principio de capacidad, ni el principio de igualdad. ¿En dónde está? La Constitución. Ahí está. Si ustedes miran el principio de legalidad, está en el artículo 239 de la Constitución. Entonces, lógicamente aquí, ¿qué tenemos que tener a la par? Claro, el Código Tributario, pero eso no lo van a encontrar ahí. ¿Qué es lo que tenemos que tener, por favor, todos? Constitución Política de la República de Guatemala. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver el primer principio. Es el principio de legalidad, llamado también principio
de reserva de ley. Van a haber legislaciones donde ustedes, si buscan el principio de legalidad, no lo van a encontrar, sino lo van a encontrar con el principio de reserva de ley. Espérenme un ratito que solo estoy buscando mi constitución. Bueno, entonces, ¿qué es ese principio de legalidad? Es la sumisión del Estado ante la ley en materia tributaria. Sí, el Estado es importantísimo. El Estado hace lo que se le da la gana, sí, pero tiene que estar sumiso ante la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que el Estado solo puede cobrar si la ley lo faculta. Por consiguiente, el Estado no puede cobrar tributos que no estén basados en ley. El Estado no puede exigir un tributo si no está fundamentado en una ley que demuestre no solo su existencia, sino el deber del contribuyente de cumplirlo y el Estado de exigirlo. Entonces, des en cuenta que esto es bien importante. Y aquí nosotros vamos a ver algo que dice Vergara. Se llama Rafael Vergara Sandoval. Y él es de Sucre, Bolivia. Hizo un libro que se llama Principios y Garantías Constitucionales Tributarios Bolivianos. ¿Qué dice él? Él dice que los principios constitucionales del derecho tributario, como los criterios generales plasmados en la Constitución, deben informar la actuación del Estado y de los demás entes públicos en el ámbito jurídico tributario. También dice que debemos resaltar las funciones trascendentales que cumplen los principios constitucionales de la tributación. Aquí, en México, en Venezuela o en cualquier parte. Entonces aquí es bien importante que analicemos. ¿Alguien levantó la mano, disculpe? Sí, licenciada, perdone, fíjese que parece que su internet como que se detuvo. Y al detenerse usted ya no se mira, solo se escucha y no había cambiado la diapositiva, perdone. Pero aquí estoy en principio de legalidad yo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo ahorita? Sí, lo que pasa que esto que estaba diciendo es como la explicación de la diapositiva. Ah, muchas gracias. Yo pensé que no había cambiado de No. Es que se había parado su internet. No. Gracias, Entonces, licenciada. no tenga pena. Aquí es muy importante que por favor ustedes ahorita tengan claro y revisemos el 171 de la Constitución Política de la República. Miremos el artículo 171. Si alguien me quiere ayudar a leer, se lo agradezco. A ver el 171, ¿cuál es? ¿Otras atribuciones del Congreso? Sí, léame la C. Decretar impuestos ordinarios y extraordinarios conforme a las necesidades del Estado y determinar las bases de su recaudación. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el poder tributario está constituido en este artículo. Y ese poder tributario, ¿cómo lo debemos de entender? Como el contenido del artículo 171 que leyó la compañera, inciso C. Decretar impuestos impuestos ordinarios, extraordinarios, conforme a las necesidades del Estado. No se le escucha bien, Lick. No me escuchan. Bueno, no me escuchan. Se lo están recortando, Lick. Perdón, fíjese, licenciada, que yo sí la escucho bien. Yo estoy escuchándole todo lo que usted está Sí, hablando se le ahorita. escucha. Es que fíjese que no sé entrecortado. qué pasa porque yo aquí tengo el internet completito.
Por eso cuando me dicen, yo tengo el internet completo. Si hay algún problema, ha de ser de la persona que mira, porque yo lo tengo completo y aquí me están poniendo que sí se escuchan. Entonces, háganme... Yo sí le escucho bien. Yo pienso que es el internet de algunas personas que está malo. Va, No está escucha entrando claro. en la frecuencia. Entonces ahí quedémonos. Entonces, háganme favor, léanme el artículo, como les digo, ¿dónde está el poder tributario? El poder tributario está en el artículo 171, inciso C del Código Tributario. Ese, por favor, déjenmelo subrayado. Ahora les pregunto, ¿dónde tenemos nosotros el principio de legalidad? A ver, ¿quién me dice dónde tenemos el principio de legalidad? A ver. Artículo 239. Va, ayúdenme a leer el 239, a ver qué dice. Va, ahí va despacio si me hace favor. A ver, artículo 239 de la Constitución Política, a ver qué dice. ¿Quién me va a ayudar por allí? Artículo 239, principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes. Ahí quedémonos, quedémonos, Abby. Muchas gracias por ayudarme. Bye. Entonces, ¿qué les queda ahorita a ustedes? Por favor, leer el 171C y leer el 239 que tiene el principio de legalidad para poder seguir desarrollando la clase el día martes si son tan amables. ¿Qué les toca leer? Leer el artículo 171, inciso C, y el artículo 239 de la Constitución Política, porque ahí está el poder tributario y está el principio de legalidad, que son los principios básicos de la tributación. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no es ahí, entonces pasen feliz noche y nos vemos, primero Dios, el día martes. Para los que entraron hasta ahorita de noche, háganme favor, yo les pedí que ya tengan el código tributario y lo comiencen a leer si son tan amables. Pasen feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias, Linda. Feliz noche.